Bienvenidos a todos los que habéis saludado. Ahí Benito saludó, Liliana también, Miriam, buenas noches, Ana Karina, Benito y todos ya estaban diciendo no se oye, claro, no se oía. Ana Rita, bienvenida, Yoli, Gaby, bienvenidos. A ver, aparte de no se escucha, a quien saludó, Miguel por ahí, bienvenido, Luis Bañuelas, bienvenidos. Bendiciones a todos. Bueno, estaba diciendo que vamos a seguir con el estudio de Efesios. Hoy vamos a volver a Efesios. Creo que tocaría Apocalipsis y vamos en un orden de un día Apocalipsis, un día Efesios, pero me gustaría que hoy terminásemos de ver las 5 cosas por las que Pablo está pidiendo en su oración por los de Éfeso. Hemos visto las 2 primeras, que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Esas son las 2 primeras cosas que Pablo pide por los efesios, y vamos a ver las otras 3 que quedan en este tiempo de estudio bíblico, y así avanzamos un poquito más. Y mañana domingo volveremos al libro de Apocalipsis. Estaba diciendo que bueno, si abres tu Biblia en Efesios capítulo 1, vamos a continuar del versículo 17 en adelante, viendo estas cosas. Un abrazo muy fuerte a todos los que ya estáis conectados. También Juan ha saludado y Juana Sandoval también ha saludado. Bienvenidos a todos. Un abrazo fuerte para cada uno, que Dios os esté bendiciendo. Bien, Pablo podía pedir para que Dios lo librase de la tribulación, que sanase a los enfermos, que solucionase sus problemas económicos, pero no, lo que hace Pablo es pedir en primer lugar, repito, no es que esté mal pedir por todo eso, es legítimo, podemos pedir por sanidad, por resolución de problemas económicos, laborales, familiares, etc. Pero a veces nuestro criterio de contemplar lo más personal, así, lo más urgente, lo que más me afecta, pueden ser cosas que tienen que ver más con el mundo en el que vivimos y perdemos de vista un poco lo espiritual. No está mal pedir por sanidad, pero Pablo y Jesús y otros personajes de la Biblia le dan más importancia a lo espiritual. ¿Es importante el cuerpo? Sí, claro, pero lo más importante es el espíritu, porque en el cuerpo lo puedes tener todo y puedes estar estupendamente, pero estar mal espiritualmente, y si estás mal espiritualmente, estás mal. Puede ser que estés en el cuerpo un poquito tocado en la salud, en esto, problemas de algún tipo, pero si espiritualmente estás bien, todo se ve desde otra perspectiva, desde otra forma, ¿verdad que sí? Bien, vamos a recordar la lectura, leemos versículo 17 y seguimos viendo las 5 cosas por las que Pablo pide por los efesios. Miriam dice, la llamada que te dice, sí, por eso me di cuenta, Miriam, porque vi que me estabas llamando, tengo el móvil aquí delante, y al ver que me estabas llamando y que estabas conectada, entonces por eso me di cuenta que no se oía. Leemos Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, eso es lo que Pablo pide, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, y ahí nos quedamos. Vamos a ver la tercera cosa. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Muy bien. La tercera cosa que resaltamos aquí es que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Tener una nueva conciencia de la esperanza que en Cristo hemos recibido. La Biblia enseña, y Jesús habló de ello, que el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios en su vida, está ciego. No puede ver, camina sin saber. Espiritualmente no tiene visión, no ve absolutamente nada, no puede entender las cosas de Dios. A veces Jesús le hablaba a los líderes religiosos de su época
y les decía que estaban ciegos, que no veían. Incluso decía ciegos que guían a ciegos. Se supone que esos religiosos tenían que tener el conocimiento, tenían que tener en sus manos la enseñanza y la dirección que viene de parte de Dios para poder guiar al pueblo, pero resulta que no podían, porque estaban ciegos, no veían, no alcanzaban a ver las cosas de Dios. ¿Cómo podemos ver, como dice aquí Pablo rogando, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento? ¿Cómo podemos tener iluminados los ojos del entendimiento? ¿Y qué significa eso? Tener luz en los ojos de nuestro entendimiento. Mira, para nosotros el futuro es incierto, nadie sabe lo que va a ocurrir en los próximos minutos. Podemos preverlo, podemos tener planes, pero la verdad es que ignoramos totalmente las cosas que puedan ocurrir. Hay muchas cosas que ocurren por sorpresa y no nos las esperábamos, nos pillan así por, ay, no me esperaba esto, ¿no? Pero sí que podemos asegurar algo, y es que el futuro para nosotros, a pesar de que no conozcamos los detalles, pero el futuro para nosotros es tranquilizador. Podemos mirar hacia adelante y tener ciertas algunas cosas, que Dios nos va a guiar en todo lo que tenga que venir. Él va a controlar todo lo que nos ocurra. El Señor va a tener control y cuidado de nuestra vida y Él va a estar obrando y tratando con nosotros según su voluntad para conducirnos, para llevarnos según sus propósitos. Cuando dice ahí alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado? ¿Qué pensáis? Bueno, aquí nos está hablando de lo que nos espera. Esperanza tiene que ver con lo que viene. Cuando tú tienes esperanza es porque miras al futuro y piensas que algo vaya a cambiar, que vas a conseguir lo que esperas, lo que buscas, que tu situación negativa no se va a alargar más de un cierto tiempo. Eso es tener esperanza. Tienes esperanza en que las cosas cambien, en conseguir algo. Miras al futuro y ¿qué ves en tu futuro? No sabemos lo que ocurrirá, es incierto. ¿Qué pasará con el COVID-19? ¿Qué pasará con nuestra salud de cada uno? ¿Qué ocurrirá con la economía? ¿Seguiremos más o menos bien como estamos? ¿O como consecuencia de todas estas medidas de COVID-19 vendrá una crisis? No sabemos. A veces ni los expertos saben bien lo que va a ocurrir, porque escuchas y hay diferentes opiniones. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero la Biblia nos habla de esperanza. En 1 Corintios capítulo 13, al final de todo, que ese capítulo habla del amor, dice, y permanecen la fe, la esperanza y el amor. Menciona 3 cosas, fe, esperanza, amor. Termina diciendo, pero la mayor de ellas es el amor. Claro, porque sin amor, la fe y la esperanza se quedan cojas, no están completos. El amor es la base de todo, es lo más importante. Pero dentro del amor tenemos la fe y la esperanza. Miramos al futuro y estamos confiados porque creemos a Dios. Tenemos nuestra esperanza depositada en el Señor. Podemos vivir confiados sabiendo que Dios tiene un plan para todas las cosas. Todo lo que ocurre, todo lo que ocurrirá, no solo en nuestras vidas, en el mundo entero, no es un accidente. A Dios nada le pillará por sorpresa. Todo lo que ocurrirá, Él ya lo sabe y Él tomó medidas. Él está velando y preparando todo para que todo vaya hacia el objetivo, hacia el fin que Él ha establecido. Y nuestras vidas, recuerda que la primera parte de este capítulo 1 de Efesios que habíamos estado estudiando, nuestras vidas que ahora ya están en Cristo, ahora que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tenemos esas arras, esa seguridad de que nada ni nadie podrá alterar nuestra posición como hijos de Dios. Ahora nuestro futuro está fijado, predestinación. Habíamos estado estudiando eso algunas clases atrás.
Así que podemos estar tranquilos. Pero para vivir tranquilos tienen que ser abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos. Lo peor es no saber. Cuando yo no sé, la ignorancia me lleva a poder sufrir preocupación, incluso a angustiarme, a preocuparme en exceso. El desconocimiento me lleva a la confusión, a poder perder mi paz, a poder perder el gozo. Cuando conozco, entonces estoy tranquilo. ¿Y cómo puedo conocer? ¿Cómo pueden ser abiertos los ojos de mi entendimiento? Esto forma parte de la oración de Pablo, que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuáles son las riquezas de su gloria, para que sepáis cuáles son las riquezas de su gloria. Bueno, cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, cuando nos metemos en la Escritura, algo que ocurre es que vamos sabiendo. Nuestros ojos se van iluminando. Se ilumina nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, porque la Biblia es una luz, es una lámpara en nuestro camino. Entonces podemos ver, entonces podemos tener esa esperanza de la que aquí el apóstol está hablando. Lo culminante de nuestra esperanza, sin duda, es la venida de Cristo, cuando Él venga a buscarnos, reunirnos con Él en los cielos. Esa es nuestra mayor esperanza. En el mundo podemos esperar cosas, en el mundo podemos esperar que vengan tiempos mejores, dependiendo de las circunstancias de la vida en la que nos encontramos. Si tú estás delicado de salud, pues esperas que el tiempo sea mejor, pero al final todo eso es relativo, es circunstancial, porque cuando vamos teniendo ya una edad, por ahí hay una hermana que nos hemos visto esta mañana en el Mercadona, y ya con una edad, ¿no? Y bromeábamos y decíamos, bueno, hay que ir pasando por el taller, hay que ir arreglando cosas. ¿Por qué? Porque los años son los años y van sumando. Y Pablo decía que aunque el hombre interior se renueva, y estudiando su palabra se renueva, ahí alumbra los ojos de nuestro entendimiento, el hombre exterior, o sea, el cuerpo, se desgasta. Y eso es natural. Entonces, al final no podemos poner nuestra esperanza en la carne, porque igual podemos mejorar de esto que ahora me ocurre, pero vendrá otra cosa, y después otra, y vamos ahí parcheando, vamos pasando por el taller, ¿no?, por el médico. Pero la esperanza no puede ser eso. La esperanza no pueden ser las cosas del mundo, las cosas materiales, porque todo en este mundo tiene fecha de caducidad, todo es temporal, no hay nada que dure para siempre. Desnudos vinimos a este mundo y desnudos nos iremos, no nos podemos llevar nada. ¿Dónde está pues nuestra esperanza? En la promesa de Cristo. Por eso qué importante es que en la iglesia cristiana en este tiempo se hable de la segunda venida de Jesús, se estudie Apocalipsis, como estamos haciendo, porque la iglesia necesita tener esa mirada puesta en lo que viene. Eso es lo que Pablo pide por los efesios también. Él pidió que Dios os dé espíritu de sabiduría, que os dé espíritu de revelación. Tercera cosa que estamos viendo, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nota, herencia, habla del futuro, habla de lo que vendrá. ¿Cuál es nuestra herencia? No hablamos de heredar un dinero en la tierra, de heredar una propiedad en la tierra. Bueno, ¿a quién no le gusta recibir una herencia? Pues a todos, ¿verdad que sí? Una herencia, y si te viene por sorpresa, pues vaya, siempre es recibir, siempre nos gusta en la carne, ¿no? Pero la mayor herencia que tenemos, la herencia realmente que es incalculable en su valor, es la herencia que Dios tiene para con nosotros. Vamos a heredar, dice ahí
esas riquezas de su gloria, en su herencia, en los santos. Todo lo de este mundo, como hemos dicho, se va a quedar en el mundo, pero en la eternidad viviremos para siempre, y allí nuestros tesoros permanecerán para siempre. Cuarta cosa por la que Pablo pide para los Efesios, versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Bien, Pablo ahora pide, cuarta cosa, para que ellos también, sigue en la línea de que tengan el entendimiento, pero ahora que entiendan qué. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Los que tomáis nota, si lo quiere resumir en una frase, apuntad. Tener una nueva conciencia del poder de Dios, es lo que está diciendo en ese versículo. Yo tengo que tomar conciencia del poder de Dios. Pablo quiere que los de Éfeso entiendan esto. ¿Por qué dice una nueva conciencia? Tomar una nueva conciencia del poder de Dios. Bueno, en muchos casos es bueno darse cuenta de que el poder de Dios quizás no es lo que yo había estado imaginándome durante el tiempo. Cuando hablamos del poder de Dios, pues podemos recordar los grandes milagros del Antiguo Testamento, como cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron. ¡Wow! Eso sí es poder. ¿Quién puede abrir un mar para que su pueblo pase en seco? Eso es poder. Podemos recordar cuando Dios cerró la boca de los leones hambrientos en un pozo, allí estaban en un foso, y ahí estaba Daniel en medio de todos los leones hambrientos, pero ningún león le tocó ni un solo cabello de su cabeza. Salió totalmente ileso. Poder de Dios para ver las grandes hazañas y prodigios que Dios hizo, resurrecciones de muertos, en fin, cosas tremendas que ocurrieron. Pero, ¿qué quiere decir Pablo realmente? ¿Quiere decir Pablo que tengamos una nueva conciencia del poder de Dios para ver esos grandes milagros en nuestro tiempo? Evidentemente hoy no estamos viendo todos los días por lo menos grandes grandes milagros como esos, ¿no? En la antigüedad. Hablar de que tengamos el conocimiento de cuál es mira qué palabra usa, supereminente. No es una palabra así muy común que nosotros utilicemos, ¿no? Con frecuencia. Que tengamos el conocimiento de cuál es la supereminente grandeza de su poder, y nota cómo dice, para con nosotros. No poder para hacer grandes milagros, prodigios y señales. Su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, y sigue en el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, en los cielos, en los lugares celestiales. Está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el poder que obró en Cristo. ¿Eres consciente de que ese mismo poder obró en nosotros? Nosotros, dice ahora el Nuevo Testamento, que hemos muerto y hemos resucitado juntamente con Cristo. Jesús hablaba con Nicodemo y le dijo, si quieres ver el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía cómo un hombre siendo ya mayor puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer. No lo entendía, eso no se ha visto nunca, es imposible, además que tiene que ver con la vida eterna, no entendía. Entonces Jesús le tuvo que explicar que es algo que se produce en el Espíritu. Para nacer de nuevo tienes que morir antes. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay toda una doctrina en el Nuevo Testamento, Pablo es uno de los que la desarrollan más ampliamente, hablándonos acerca de que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos,
nosotros resucitamos juntamente con Él. Está hablando de algo que ocurre en el Espíritu, pero que es real. No es algo así, no es una ilusión mística, no es una fantasía que nos hemos creado los creyentes. Realmente se produjo un nuevo nacimiento en nosotros. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Esa es la realidad. ¿Quieres ir a la eternidad? Tienes que nacer de nuevo. Y para eso tienes que morir antes. La Biblia habla del viejo hombre y del nuevo hombre. El viejo hombre tiene que haber muerto. Y el nuevo hombre es el que se produjo con el nuevo nacimiento. Eso es del poder que está hablando aquí. No está hablando de poder para que vayamos por ahí viendo milagros, moviendo montañas, abriendo mares y océanos. El poder al que se está refiriendo aquí Pablo es el poder que tiene el control sobre todo en nuestras vidas. Y yo necesito tener ese conocimiento. En un mundo en caos como en el que vivimos, es bueno darse cuenta de que el poder de Dios tiene todo el control en nuestras vidas. Como antes decíamos, desconocemos el futuro, no sabemos lo que puede ocurrir mañana. El COVID-19 parece que va suavizando, esa es la impresión, pero los expertos dicen que en un futuro próximo nos pueden golpear pandemias mucho peores que el COVID-19. No sabemos si contraeremos una enfermedad mañana. No sabemos si nuestra situación económica pueda caer en crisis. Muchas personas que jamás se hubiesen imaginado que podrían estar ahí en las colas del hambre, que se llama, en esos lugares donde la gente va para poder conseguir comida para comer, porque no tienen nada, y que en este tiempo de COVID-19 esas colas del hambre se incrementaron. ¿De qué manera? En algún reportaje salen testimonios de personas que te hablan así. Jamás habíamos tenido necesidad. Nuestro trabajo era estable, era confiable, era seguro. Y ahora estamos aquí haciendo cola para poder conseguir un poco de alimento para comer en casa. No sabemos lo que ocurrirá mañana con nuestra vida. Nuestra seguridad no es lo que el mundo nos ofrece. Hablamos de tener una nueva conciencia del poder de Dios, porque el poder de Dios, como dice ahí, actúa en nosotros, según la grandeza de su poder para con nosotros. ¿Quiénes? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Esa es la mayor demostración del poder de Dios en todos los tiempos. No fue abrirle las aguas del Mar Rojo, no fue cualquier acontecimiento, las plagas en Egipto, no fueron esas hazañas. La mayor demostración del poder de Dios es lo que ocurrió en Cristo, cosas que aún para nosotros son misterios. Que el pecado de toda una humanidad cayese sobre el Cristo que moría en la cruz, que estuviese muerto 3 días, pero que a los 3 días resucitase y se mostrase con poder a muchos testigos, y que después fuese alzado en los cielos, y que ocurriese lo que Él prometió, que el Espíritu Santo vino sobre nuestra vida. Eso es el poder de Dios. Eso es lo que tenemos que conocer. Nuestros ojos tienen que estar abiertos a esta realidad. El poder de Dios no tiene límites, pero a veces el poder de Dios actúa en esos milagros espirituales que quizás no es lo que a nuestros ojos les gustaría más ver. ¿A quién no le gustaría ver cómo una montaña se traslada de un sitio a otro, no? Cosas tremendas que ocurren ahí, que ocurrieron ahí en la Escritura o que Jesús mencionó, y calmar una tempestad en mitad de un mar embravecido, que el viento y el agua te obedezcan y el mar te obedezcan, o caminar sobre las aguas como hizo Jesús y Pedro empezó pero se hundió. Pero el poder de Dios aquí está hablando de algo más profundo. Es ese poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ligamos esto a lo anterior, nuestra esperanza, alumbrando los ojos de esa nueva conciencia basada en esa esperanza y teniendo en cuenta esa nueva conciencia del poder de Dios,
que resucitó a Cristo de los muertos y un día nos resucitará a nosotros. Espiritualmente ya resucitamos, pero este cuerpo morirá, el cuerpo de carne que ahora tenemos, como hemos dicho, se va desgastando y antes o después todos nos vamos a ir de este mundo, pero tenemos esa esperanza que antes mencionábamos de que un día resucitaremos y nos reuniremos con Cristo para siempre. Recibimos esa herencia de la que antes estábamos hablando. Un momentito en Juan 10, 18, voy a leer un versículo allí. Juan 10, 18. Jesús dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Escucha lo que dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Ese es el poder al que ahora Pablo se está refiriendo aquí y quiere que los creyentes sepamos, esa es su oración, que sepamos ese poder que actúa en nosotros. La muerte ya no tiene el efecto sobre nuestras vidas como antes de creer en Cristo. La muerte era el fin. Ahora en Cristo la muerte es una nueva esperanza. La muerte ahora no es algo que nos pueda llenar de pánico, no es algo que nos lleva al desconocimiento, a la tragedia. La muerte es la liberación. Pablo, en Filipenses, va a desarrollar el sentir que él tiene de una forma espectacular. Para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia, dice. Ojalá, dice él, pudiera ya partir y estar con Cristo que quedarme aquí, lo cual es muchísimo mejor. Para Pablo la muerte era la liberación. Como él dice en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? Él estaba pensando ya a ver cuándo me puedo liberar de toda esta basura que en el mundo tengo y que en mi carne sufro. Para tener esa nueva visión necesitamos estar ahí en el Espíritu, realmente llenos de la palabra de Dios, conociendo realmente lo que la Biblia nos dice. Por eso es un motivo para orar, que se abran nuestros ojos y entendamos ese poder de Dios que actúa en cada uno. Y la quinta cosa, versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, recuerda, venimos de la misma idea, que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento para, la primera cosa, una nueva conciencia de la esperanza cristiana. La segunda cosa, que sepamos, tengamos esa nueva conciencia del poder de Dios. Y esta tercera cosa en esta línea, que sería la quinta petición de Pablo por los Efesios, que entendamos realmente que Cristo está por encima de todo, que la conquista de Cristo lo abarcó todo, ha llegado a todo. Cristo obtuvo la victoria total por todo. Estas cosas pueden parecer que son cosas que, bueno, eso yo ya lo sabía. Una cosa es saberlo, haberlo escuchado, haberlo leído, y otra cosa es que tus ojos sean abiertos y no solo lo sepas, sino que lo experimentes, que lo vivas. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es realmente sentir, vivir, experimentar estos conceptos. Por eso Pablo está haciendo una oración fuera de lo común, que quizás para nosotros pues no es lo cotidiano. Señor, dame trabajo, Señor, quítame esta enfermedad, Señor, solucióname este problema. Pero reconozcamos, ¿cuántas veces oras de esta manera? Señor, dame espíritu de sabiduría.
Señor, dame espíritu de revelación, que pueda entender los misterios, esas cosas ocultas, reveladas, revélamelas, muéstramelas. Señor, alumbra mis ojos para que pueda tener conciencia de esa esperanza cristiana que tú me has dado. Abre mis ojos para que pueda tener esa nueva conciencia de tu poder, cómo actúa en mi vida, cómo es eso de que he pasado de muerte a vida. Y esta quinta cosa, Señor, ayúdame, dame el conocimiento, alumbra mis ojos para que vea realmente la dimensión de la conquista de Cristo sobre todas las cosas. Esa es la oración de Pablo, una oración quizás extraña para algunos, pero fundamental. Si realmente recibimos esas 5 cosas que Pablo pide por los efesios, nuestra vida cambia, se transforma sin duda. Porque una cosa es andar según la carne y otra cosa es andar según el Espíritu. Andar según la carne es vivir en una derrota constante, en la esclavitud del pecado y la maldición que trae con él. Pero caminar en el Espíritu es entrar en otra dimensión. Es ver los problemas de otra forma totalmente distinta. Es caminar como por encima de lo que ocurre en este mundo, como que las cosas del mundo te resbalan, ya no tienen un efecto sobre ti como tenían antes. Por eso esto tiene que ser motivo de nuestras oraciones. No hay ningún ser en el cielo ni en la tierra, ningún ser en el cielo ni en la tierra sobre el cual sea superior a Cristo. Cristo es superior a todo. Por eso dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. No hay un nombre más grande que el nombre de Cristo. En la cruz, Cristo recibió ese derecho, ese honor. Él aprobó. Vino, fue probado, fue tentado en todo, tuvo que enfrentar el miedo, la soledad, la depresión, cosas como las que tú y yo, a las que tú y yo nos hemos enfrentado muchas veces, y Cristo venció. Fueron momentos duros. En la cruz todo realmente estaba muy, muy complicado para Jesús, porque Él en ese momento era un hombre. Escogió ser hombre, se hizo de carne y hueso como nosotros. Y todo eso lo demuestra su lucha en el huerto de Getsemaní, en las horas previas a su arresto, su tortura, su muerte. Jesús sabía lo que le venía y dice que estando en agonía, dice allí, oraba fervientemente y dice que hasta su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Y luchaba y decía, Padre, si puede, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Realmente algunos podríamos pensar que, bueno, todo estaba previsto. Jesús era Dios hecho hombre. Vino, podríamos decir, jugando sobre seguro. Él conoce el futuro, él sabía lo que iba a ocurrir, él sabía que iba a vencer. Sí, podríamos pensar todo eso. Pero tuvo que beber la copa, no lo olvides. Yo sé que mi futuro es glorioso. Yo sé lo que me espera. Sé que un día el Señor me llamará a su presencia, que me iré con Él. Pero todavía tengo que beber la copa de las tribulaciones de este mundo, las enfermedades que vengan, los problemas que vengan. Todavía tenemos que vivir todo eso. Sabemos cuál es nuestro fin. Estamos esperanzados en Dios. Pero eso no quiere decir que ya lo que queda por delante es un camino ya facilísimo para nosotros. No sabemos cuántas lágrimas tendremos que derramar, cuántas luchas tendremos todavía que enfrentar, cuántas veces nos caeremos. Todavía no sabemos lo que viene. Aunque conozcamos el fin, pero el camino hay que caminarlo. Cristo tuvo que caminar el camino hasta la cruz. Leía un artículo de un periodista crítico contra las cosas de Dios y decía eso. Claro, es que Jesús jugaba sobre seguro. Si tú
vienes a morir, pero sabes que vas a resucitar, ¿dónde está el mérito? El punto de vista de un ignorante, de un ciego que no entiende y no ve. No nos podemos imaginar, no podemos ponernos en la piel de Jesús a la hora de pensar que sobre Él cayó el pecado de toda una humanidad. Es inimaginable para nuestra mente. Todo el dolor que el pecado ha producido durante toda la historia de la humanidad, toda la maldición que el pecado ha producido durante el tiempo que el hombre es hombre en esta tierra, todo lo malo del pecado, todo eso cayó sobre Cristo en ese momento en la cruz. Por nosotros se hizo maldición. ¿Podemos comprender eso? ¿Podemos comprender el trago tan amargo que Jesús tuvo que experimentar en esa cruz? ¿Podemos entender qué sintió cuando se quedó solo? Porque él en la cruz dice varias frases, una de ellas es, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente dice así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era una pregunta buscando una respuesta, era una pregunta retórica. O sea, él sabía la respuesta, él estaba ahí porque conocía y estaba ahí por voluntad propia, él lo escogió así. Pero él está mostrando su agonía, su desespero, su gran tribulación que está atravesando en ese momento. No podemos imaginar qué representó para Jesús quedarse solo en la cruz. No podemos comprender eso. Pero eso ocurrió, pero esa fue su victoria. Por eso ahora aquí esta declaración es impresionante. Cristo está por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. No hay nadie más grande que Cristo. Cristo es el nombre más grande de todos. Cuando yo entiendo eso, y entiendo que Él es mi Señor, que Cristo es mi Dios, que Cristo es todo lo que Él dijo, mi amigo, Él es todo en mi vida. Cuando yo entiendo eso, la verdad es que algo tiene que cambiar en mí. No puedo seguir preocupándome por estos problemitas en esta vida. A veces le damos tanta importancia a cuestiones que son vanas. Es como cuando un hijo nuestro, cuando son pequeños nuestros niños, a nosotros también nos pasaba cuando fuimos niños, ¿no? ¿Qué le pasaba cuando un hijo tuyo está jugando con su juguetito? Imagínate, está ahí el niño con su cochecito, está ahí jugando con él, se le cae y se le rompe, se le sale la rueda por ahí. Y de pronto viene llorando desconsolado al papá, ¿no? Viene a ti llorando desconsolado. ¡Ah, mi coche que se rompió! Un drama impresionante. ¿Y qué hace el padre? Lo mira así como diciendo, vaya, si mis problemas fueran esos de que se me rompió el cochecito, ¿verdad? Y el papá coge el coche y dice, no hombre, pero no llores. Para el niño es un problemón, está llorando de una forma tan desconsolada. ¡Ay, mi coche que se rompió! Y está ahí parece que el mundo se le cayó encima. Y el papá coge, a ver, déjame ver. Y coge el coche, coge las ruedas. No, pero ¿no ves que es que solo se salieron? Y hace así el papá. ¡Clac! Las coloca. Mira, está arreglado, perfecto. Y el niño lo coge así, el coche. ¡Ah! Y se va contento. Ya no hay problema. Yo creo que a veces Dios nos debe ver así. Como los niños pequeñitos, que cogemos cosas vanas y las hacemos montañas y le damos vueltas a cuestiones que no son realmente el problema. Los problemas a veces son otros, los que no prestamos tanta atención. Y eso en parte es porque no tenemos las 5 cosas que Pablo dice en esta oración. Ese espíritu de sabiduría, de revelación, tener esa nueva forma de ver la esperanza en Cristo, esa nueva forma de ver el poder de Dios y el considerar y creer y disfrutar al Cristo que es superior a todo.
El Cristo que está por encima de todo, de todas las cosas, nombre sobre todo nombre. Y termina el texto en el versículo que ya hemos leído, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Cristo está por encima de todo, todo está sometido a sus pies, pero fíjate lo que dice ahora, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la Iglesia. Ese es el título supremo de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Ese es el título supremo de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Quiero que entendamos muy bien la dimensión de lo que Pablo dice en este texto. Rebobina un poco, toma otra vez el hilo. ¿Quién es Cristo? El más grande. ¿Hay alguien por encima de Cristo? Nadie. ¿Algún nombre que pueda estar por encima del nombre de Jesús? Ninguno. ¿Algún poder, autoridad, principado, señorío? No. Dice ahí que Cristo está por encima de todo eso. Dice que todas las cosas, y cuando dice todas, son todas, sin excepción de ninguna, todas las cosas han sido sometidas bajo sus pies. O sea, eso es señorío. Señorear, tener el poder, tener la autoridad y todo el control. Vale, ¿tienes esto en tu mente? ¿Tienes este conocimiento? Pues dice que todo esto lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Pregunta, si Cristo está por encima de todo y tú eres el cuerpo de Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que no hay nada que te pueda afectar, que no hay nada que esté fuera de control en tu vida, que no hay nada que el enemigo pueda usar para destruirte, para hacerte daño, sin que la cabeza tenga el control. El cuerpo está bajo el control absoluto de la cabeza, de la mente. Si yo muevo la mano, es porque en mi mente di la orden de que se mueva. Si yo estoy hablando, lo que estoy articulando, las palabras que articulo son las que se están generando en mi mente. Si me muevo, si me levanto, si me siento, si mis piernas caminan, todo es porque la cabeza lo controla. La mente controla todo, todo absolutamente en nuestro cuerpo. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él está por encima de todo, vivimos en victoria. Tenemos todo lo que podríamos imaginarnos y lo que aún ni nos podríamos imaginar. Este mundo está dividido, es un mundo dividido. Podemos hablar entre judíos y gentiles, entre razas, blancos, negros, amarillos, rojos, podemos hablar ricos, pobres. Es un mundo dividido, siempre hay división, allí donde quiera que mires. Los hombres de una misma nación, ha habido guerras civiles, hombres de la misma nación peleándose entre ellos. Hay divisiones en las familias, en una misma familia hay rupturas, hay divisiones. Toda la humanidad vive siempre en ese drama, en esa lucha. Es un mundo dividido en el mundo en el que vivimos. Cristo murió en la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, ocurrieron cosas grandísimas. Y una de ellas es que Cristo unificó todas las cosas. Cristo murió y unió todos los elementos discordantes de este universo, de tal manera que caminamos hacia un futuro donde la reconciliación de Dios con el hombre, de la creación misma con el hombre, con Dios, todo va en esa dirección de restauración. Legalmente, Cristo ya ha tomado el control. Ahora tiene que venir en persona para expulsar al enemigo, destruirle. La dimensión de lo que Cristo hizo en la cruz
a veces se nos escapa a nuestra percepción, nuestro conocimiento. Decimos, Cristo murió por nuestros pecados, y que se queda ahí como algo simple. No, la obra de Cristo en la cruz tiene una dimensión de incalculable poder y efecto. Lo que Cristo hizo en la cruz lo cambió todo. Por eso siempre este es el tema principal en nuestra enseñanza. Para Pablo lo era. Reconciliar al hombre con el hombre, al hombre con Dios, con la creación. La misión de la Iglesia es predicar esta enseñanza, es hacer que todos entiendan que lo que Cristo hizo en la cruz no es una historia para contarla y recordarla en Semana Santa y para los religiosos y los beatos y los más viejos. No, lo que Cristo hizo en la cruz es la única solución para la raza humana, para el ser humano, la cual es su cuerpo, la Iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo, sin excepción, fue completado en Cristo. Cristo la cabeza. Mira, la cabeza necesita un cuerpo. No quiero decir de que hay una enseñanza, y es que Dios es autosuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos necesita a nosotros para sentirse más completo o realizado. Él es autosuficiente, es absoluto en sí mismo. Ahora bien, Él ha querido hacer las cosas como son, y Él ha querido crear a la humanidad. Y en la humanidad Él ha querido escoger a su Iglesia, y ha querido que funcione de esta manera. Un cuerpo necesita la cabeza, igual que la cabeza necesita el cuerpo. Entonces Dios ha querido diseñarlo de esta forma. Ahora nosotros somos su cuerpo. Las manos, los pies, las manos para hacer la obra que Él quiere que hagamos, los pies para ir donde Él quiere que vayamos, la voz para hablar las palabras que Él quiere que digamos. Eso es la Iglesia. Eso es lo que quiere decir que seamos el cuerpo y que Él sea la cabeza. Es una metáfora, pero que ilustra perfectamente cuál tiene que ser nuestra misión y la forma como debemos actuar y comportarnos en este tiempo, en el mundo. Cuando la cabeza dice, el cuerpo hace. Yo ahora acabaré el estudio, entonces repasaré los mensajes que habéis escrito, le pondré el título, y entonces mi cabeza le dirá a mis piernas, levántate, vete a la cocina, vamos a poner la mesa y vamos a cenar, porque ya tengo hambre. Ahora imagínate que mis piernas dicen, nosotras no nos movemos. ¿Qué hago? Me voy arrastrando con las manos ahí por el pasillo. Si no hay armonía en el cuerpo, si el cuerpo no está bajo la autoridad de la cabeza, tenemos un grave problema. Cuando Pablo ora por los efesios de esta manera, en vez de pedir por, como decíamos antes, por salud, por solución de problemas, es porque esto realmente es lo más esencial. Si la Iglesia pierde de vista todo esto, perdemos nuestra identidad, nos rebelamos contra la cabeza que es Cristo, entonces sí que tenemos un problema. Entonces los problemas no son que pasemos hambre, que estemos enfermos o que tengamos conflictos de cualquier tipo. Entonces sí tenemos un verdadero problema. Por eso, antes de hablar de cualquier otra cosa, como creyentes tenemos que tener el conocimiento de todo esto. Tenemos que vivir como lo que somos, como hijos de Dios. A veces tenemos la sensación de que muchos en la Iglesia no han entendido esto y viven la vida de Iglesia como una actividad más, como otra de las muchas cosas que incorporamos en nuestra vida. Muchos no son conscientes de que ellos no son los que deciden, es la cabeza la que decide. Muchos no son conscientes que nos debemos unos a los otros, somos miembros, manos, pies, boca, ojos, orejas.
nos necesitamos. ¿Qué haría el brazo sin la mano? Pero ¿qué haría la mano sin el brazo? ¿Qué harían las manos sin los pies? Necesitamos cada miembro en la Iglesia. O sea, no podemos amputar miembros, no podemos decidir yo me voy, ya esto no me interesa, no podemos decir este no es importante. Todo eso está enseñado en el Nuevo Testamento. Necesitamos tener esa capacidad para ver a través de los ojos de Dios, para poder considerar las cosas de Dios. Tenemos que entender quién es Cristo, qué es Cristo para nosotros, qué somos nosotros en medio de la Iglesia. Ahora Pablo va a desarrollar algunas doctrinas. En el capítulo 2 va a hablar de esa vida en Cristo. Recuerda que el tema principal de la carta a los Efesios es la Iglesia, es lo que somos en Cristo. Y aquí ya estamos asentando las principales bases. La principal base es esa, que entendamos cómo hemos llegado aquí, lo que somos, lo que nos ha convertido en eso, haber creído en el Evangelio de verdad, haber recibido el Espíritu Santo, haber sido sellado por Él. Ahora ya estamos en Cristo, nuestra vida tiene un destino, la voluntad de Dios quiere realizarse en nosotros. Yo necesito tener este conocimiento, necesito tener la sabiduría que viene de arriba. Tenemos sabiduría en la carne, pero ahora necesitamos la que viene de arriba y tener ese espíritu de revelación, porque Dios nos quiere revelar cosas. El otro día recordábamos de memoria Jeremías 33:3, clama a mí y yo te mostraré cosas que tú no sabes. Eso es lo que dice Dios. Te enseñaré cosas ocultas que nunca has sabido. Dios nos desvela, corre el velo que nos tapaba esas cosas ocultas que ahora vienen de parte de Él. Necesito tener esa capacidad de entender cuál es la esperanza. Mi esperanza no puede ser este mundo. Mi esperanza tiene que ser lo que viene. Tú vives en lo que esperas. Si lo que esperas es lo que quieres recibir de este mundo, pues eso es lo que tendrás. Pero si tu esperanza es lo eterno, lo que viene de Dios, entonces tú vivirás de otra forma, en otra dimensión. Si tú comprendes el poder de Dios que actúa en ti, está en ti, Pablo lo hace personal, no es del otro, no es del conjunto, no, es tuyo, actúa en ti. Todo empezó por morir a una vida vieja y por nacer a una vida nueva. Y si tú entiendes que Cristo está por encima de todo, pero ese Cristo que está por encima de todo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, la Iglesia va tomando una forma y una dimensión que para muchos cristianos yo pienso que es desconocida. La Iglesia de pronto se convierte en el milagro de Dios en este mundo. Lo más grande que puedes contemplar en el mundo es la Iglesia. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios en este tiempo. Dios hoy no hace nada fuera de la Iglesia. Si tú estás fuera de la Iglesia, no esperes que Dios esté actuando en ti, contigo. Él lo ha establecido así. Él dijo, yo edificaré mi Iglesia. Yo os he puesto por miembros en la Iglesia. Sois el cuerpo, yo soy la cabeza. Sois miembros los unos de los otros. Sois piedras vivas que os complementáis unos a otros para darle forma al edificio. Sois una familia en Cristo, en mí. Entonces, esa dimensión que tiene la Iglesia es algo que tenemos que asimilar, porque para muchos la Iglesia tristemente es un club social, y eso no es la Iglesia. Si perdemos de vista lo que somos, perdemos de vista nuestra identidad y nada tiene sentido. Podremos hacer más cosas, menos cosas, podremos estar mejor o peor, disfrutar o no, pero aquí lo único que nos interesa es estar haciendo la voluntad de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas. Tenemos un largo camino por delante. No sabemos cuándo Cristo viene, nuestra esperanza está puesta en su promesa de que Él volverá. Pero entre tanto, hay mucha tarea por hacer.
y no nos podemos despistar, no nos podemos entretener en las cosas que este mundo nos presenta y nos engaña y nos distrae. El objetivo del diablo es que estemos muy distraídos y no estemos atendiendo a nuestras obligaciones en Dios. Pero no podemos estar de esa manera, tenemos que realmente vivir como lo que somos, hijos del reino de los cielos. Ya no somos de este mundo, vivimos en el mundo, pero somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Tenemos que alzar nuestros ojos y mirar mucho más allá. Dios tiene propósitos para tu vida, no te olvides jamás de eso. Él está por encima de todo y tú le perteneces a Él. Si estás en las manos de Cristo, ¿quién crees que te pueda tocar o hacer algo que te perjudique y que Dios no supiese? ¿Crees que hay algo que se pueda escapar al control de Dios? Tú estás en sus manos, confía. Y a partir de hoy, quizás algunos ya lo hacían, pero a partir de hoy, ten en cuenta en tus oraciones incluir peticiones, acciones de gracias, expresiones que quizás antes no usábamos. Intenta que tu oración sea más que pedir por salud, por dinero, por resolución de conflictos. Intenta que tu oración sea el buscar las cosas de arriba. ¿Te acuerdas? Hace meses, el año pasado, hicimos una serie sobre la oración y estuvimos estudiando para mejorar nuestra forma de orar. Y meditamos sobre el Padre Nuestro. ¿Recuerdas la composición del Padre Nuestro? Jesús dijo, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, ahí está. Danos el pan que necesitamos cada día. Está pidiendo por una necesidad que tenemos en nuestra carne. Pero empieza santificando el nombre de Dios, reconociéndole como Padre. Y después de decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, habla del perdón, perdona nuestras deudas, contempla el que nosotros también tenemos que perdonar a otros, va a decir más adelante que venga tu reino, que se haga tu voluntad. O sea, la mayoría de las cosas que Jesús dijo, orad de esta manera, quitan la atención de nosotros mismos y ponen la atención en lo espiritual, en la manifestación de Dios en el mundo, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, que tu perdón nos inunde, nos llene. O sea, la oración no es solamente una lista de deseos, Señor, dame esto, dame esto, dame esto. La oración es comunión con Dios. Y la oración tiene que incluir esos elementos que quitan la atención de lo terrenal y lo ponen sobre lo celestial. Nuestras oraciones tienen que ser como la de Pablo. Cuando ores por tus hermanos, está bien que pidas por su salud, por su trabajo, por todas esas cosas. Pero como Jesús dijo, he rogado por ti que tu fe no falte. Ora por tus hermanos para que Dios les dé ese espíritu de sabiduría, de revelación, todas estas cosas que hemos mencionado en estos dos estudios últimos sobre Efesios. Próximo día de Efesios entramos en el capítulo 2, la vida en Cristo y cómo sería la vida sin Cristo. Eso es lo que nos vamos a meter el próximo día aquí. Mañana es domingo y mañana volveremos al libro de Apocalipsis por la tarde a las 9. Por la mañana, como todos los domingos, vamos a tener el culto a Dios. Como es domingo, celebramos la resurrección de Jesús y es nuestra reunión principal con alabanza, con predicación, con testimonio. Es una fiesta cada domingo venir ante Dios. Entonces, si Dios nos lo permite, pues mañana estaremos ahí, doble cita. Por la mañana a las 11, siempre hora de España, estaremos en nuestro local de reuniones y retransmitiremos como siempre en directo también por aquí por Facebook.
Y por la noche, a las 9, pues estaremos otra vez aquí juntos para seguir estudiando la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué os parece? Por hoy lo vamos a dejar aquí, ya nos vamos a despedir. Hemos estado algo más de una horita estudiando la palabra de Dios, ya hemos cogido ese alimento espiritual, ese poquito alimento que necesitábamos hoy. Mañana será un nuevo día. Confiaremos en el Señor, que Él nos guíe nuevamente en todas estas cosas. Gracias por estar ahí, por no dejar que me sienta solo en este rato. Os veo ahí a todos conectados y eso me anima. Y si Dios lo permite, en su voluntad, mañana seguiremos. Que paséis una buena noche, que descanséis y renovéis fuerzas, que realmente el descanso sea en el Señor y que todas estas cosas que Dios nos muestra en su palabra, guárdalas en tu corazón y que den todo ese fruto que necesitamos en el Señor. Que Dios os bendiga, queridos hermanos, que recibid un abrazo muy fuerte de mi parte. Hasta mañana, si Dios quiere.